Amigos, y el reconocido cirujano oncólogo Juan Vila, quien laboraba en el Instituto Oncológico Regional del Cibao y fue destituido de sus funciones luego de que denunciara públicamente ciertas irregularidades en la administración del centro. Estas, según él, afectan directamente a los pacientes que reciben servicio en esa institución de salud. De acuerdo con la información, las denuncias del especialista habrían estado relacionadas con situaciones administrativas que a su juicio ponen en riesgo la calidad de la atención médica y el acceso oportuno a tratamientos vitales. La destitución del profesional de la salud ha generado reacciones de sorpresa y preocupación en sectores vinculados a la salud y en pacientes del oncológico, quienes advierten que la medida podría interpretarse como un intento de silenciar voces críticas que reclaman por mayor transparencia y eficiencia en el manejo de ese centro especializado de salud. El doctor Vila señaló directamente al ingeniero Héctor Lora, presidente del patronato que dirige el oncológico, a quien acusó de instaurar un feudo familiar en la institución y que éste, además de presidente del patronato, es el tesorero del hospital. En declaraciones a la prensa, el doctor Vila aseguró que en la nómina figuran varios parientes del ingeniero Lora y que la vicepresidenta del patronato es la ex esposa de este, que según dijo, compromete la transparencia y afecta la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes oncológicos de la región. Hasta el momento, las autoridades del Instituto Oncológico Regional de Santiago no han ofrecido una versión oficial sobre la salida del doctor Vila, mientras que diferentes organizaciones de la sociedad civil llaman a garantizar que los profesionales de la salud puedan denunciar irregularidades sin temor a represalia. Según la información de prensa, no solamente este fue cancelado, sino que dos médicos oncólogos más fueron separados de sus funciones. Señoras, y el doctor Julio Jacín afirmó que de cara al proceso de renovación interna del Partido Revolucionario Moderno, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, parten con una ventaja en la disputa por la candidatura presidencial, debido a que ambas ocupan cargos de elección popular o de carácter independiente del Poder Ejecutivo. El doctor Jacín explicó que mientras otros aspirantes vinculados al oficialismo, como el Eduardo San Lobatón, director de aduana, David Collado, ministro de Turismo, Tony Peñaguaba o Wellington Arnaud, estarían obligados a renunciar a sus funciones gubernamentales para poder hacer campaña, mientras que Mejía y Peña pueden sostener sus posiciones sin que la ley las obligue a dimitir. Eso les da un margen de maniobra mayor y un terreno más cómodo para posicionarse, aseguró el doctor Jacín, que consideró que la decisión del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, de exigir a los funcionarios con aspiraciones políticas que fijen fecha de renuncia desde ya, aunque busca garantizar transparencia, y porque esto podría generar desequilibrio en la contienda interna. Creo que lo más prudente sería establecer la obligatoriedad de la renuncia después de la convención, no antes, para que haya igualdad de condiciones, apuntó el doctor Jacín. El doctor Jacín también recordó que la política dominicana, los liderazgos han estado marcados por legados históricos. Joaquín Balaguer con la creación de la clase media y grandes obras de infraestructura, Leonel Fernández con la modernización urbana, incluido el metro de Santo Domingo, mientras que el PRD, a su juicio, careció de un legado trascendental y se caracterizó
por la ingratitud hacia figuras como recién fallecido compositor Aníbal de Peña, autor del himno del partido y del himno de la Revolución de Abril. El panorama sucesorio está abierto, pero no hay duda de que tanto Carolina Mejía como la vicepresidenta Raquel Peña están mejor posicionadas que otros aspirantes del oficialismo, concluyó el doctor Hassim. Amigos, y hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con el doctor Juan Vila Reynoso, cirujano oncólogo, sobre cáncer de mama y, ¿por qué no?, sobre el motivo de su destitución. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Juan Bautista Vila Reynoso. El doctor Vila Reynoso es cirujano oncólogo, fue hasta hace pocos días director del área de cirugía del Hospital Oncológico de Santiago, que más adelante trataremos con algo sobre ese tema. Y le damos la bienvenida a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias. Siempre en cosas como esta yo creo que vale la pena uno poder conversar temas que son de interés porque nuestra amada república, la que nos duele a todos, necesita tener instituciones fuertes y también necesita educación como hacen ustedes. Yo creo que esto es una labor y ustedes también ejercen una especie de, de pastoreo o sacerdocio porque te tiene que y la gente piensa que los medios no a todo el mundo le deja, como muchos piensan que el que es médico también se gana el bollo. Así es, A así es. veces mal Y de servicio. en el caso de consulta participativa, doctor, vamos cumpliendo, tenemos más de 500 entrevistas médicas. Nuestra leitmotiv es la salud, que ustedes, los profesionales, los especialistas de la salud, orienten a la teleaudiencia y a todo el que nos sigue. Y, ¿por qué no?, sentirnos que hacemos algo por este país y por la gente que nos escucha y nos sigue. Y gracias a ustedes que nos permiten, los profesionales de la salud, cumplir con esa misión. Doctor, usted es cirujano oncólogo. Explíquele a los amigos de Consulta Participativa, cirujano oncólogo, porque los alcances de la oncología en cuanto al cuerpo humano se refiere es vasto, hay muchos tipos de cánceres, pero el cirujano oncólogo por lo regular, ¿a cuáles partes del cuerpo se refiere? ¿En cuáles partes y qué tipos de cáncer trabaja el cirujano oncólogo? Se puede decir que la historia de la cirugía oncológica comienza con la cirugía en sí. La historia de la cirugía está ligada al cirujano en sí. Entonces, a medida que los tiempos van cambiando, entonces hay médicos que se van dedicando a un área específica de la medicina. No quiere decir que un cirujano, por ejemplo, cuando yo me formé, que era el tiempo, vamos a decir, donde no había tanto cirujano oncólogo, se podían contar y sobraban dedos. Entonces, los cirujanos general hacían mucha cirugía oncológica, se formaban en la parte oncológica. Entonces, a medida que los tiempos van cambiando, los cánceres van aumentando, se van especializando los médicos. Y ahí surge la cirugía oncológica, que significa yo dedicarme, onco, significa cáncer, logo, estudio del cáncer, pero ligado a la cirugía, porque hay oncólogo clínico, hay gineco-onco, o sea, hay urólogo oncológico, hay neurocirujano, o sea que ya se ha ido diversificando. Antes era todo más limitado, pero los cirujanos eran los que hacían todas las mamas, entre ellos Hastel en Estados Unidos, William Hastel, también está, por ejemplo, los alemanes, ni hablar,
sea que esa es parte de la historia y entonces uno se va formando ya, sacando un espacio nada más para dedicarse a un área específica. En este caso el cáncer, que incluye hacer biopsia, conocer la biología del cáncer de la cabeza a los pies, de nasofaringe, de tiroides, de laringe, de mama, de mediastino, de tubo digestivo, de esófago, de estómago, duodeno, o sea, la verdad es melanoma. Hay cirujanos que se especializan solamente en los cánceres de piel y tejido blando, los epidermoides, los vasos celular, los melanomas que son frecuentes en personas de raza blanca, que es muy común en nuestro medio. O sea, tenemos mezcla, aunque vivimos en el trópico, aquí hay mucha gente de origen blanco. Aquí hay chinos, dominicanos, japonés, dominicanos, españoles, dominicanos, alemanes, o sea, de diferentes grupos étnicos. Así es, doctor. Y el cirujano oncológico, como entendemos, también, doctor, porque hay gente que piensa que el cirujano oncológico es solamente la cuchilla, que el oncólogo clínico ordena, en ejemplo, en el cáncer de mama, una mamografía, una sonomamografía, se detecta un pequeño quistecito, un tumorcito, se practica una biopsia. Tiene tiene un tumor, un cáncer positivo, el patólogo dice que es BRCA2, 1, lo que sea, pero el cirujano oncológico no solamente es la cuchilla, sino que también estudia la patología, en este caso el cáncer de mama. De hecho, o cualquier cáncer. De hecho, hoy en día, porque el cáncer de mama es muy interesante que usted mencionara, porque el cáncer de mama es como el que ha puesto los protocolos en todos los cánceres. Es increíble, porque el cáncer de mama como que siempre ha ido a la vanguardia en los tratamientos, en la estadificación. La guía de NCCN, National Comprehensive Cancer Network de los Estados Unidos, nace precisamente con el cáncer de mama. O sea, es una cosa interesante todo eso. Un cirujano que no solamente basta con que sepa operar, tiene que saber lo más difícil, cuándo no operar. Y para eso, no todos los estadios van para cirugía, porque las personas dicen, doctor, ya me voy a operar. Dicen, no, usted tiene un cáncer de mama triple negativo que mide 2 centímetros y pico, 3 centímetros, que sería un T2 porque mide más de 2, pero ya desde 1,5 y es triple negativo porque antes a usted le decían, usted tiene cáncer de mama. Ahora no, ahora te dicen, ¿qué subgrupo dentro de los cánceres de mama estoy? ¿Es un luminal A que es menos agresivo? ¿Es un luminal B con HER2? ¿O un luminal B puro? O sea, tenemos 5 variedades, pero eso es aquí todavía. Pero el triple negativo tiene 6 subgrupos, que en el futuro se van a tener que subclasificar porque hay algunos que son más agresivos que otros. Y es el más agresivo, el triple negativo. Por poner cómo se ha complejizado este asunto. No es simplemente decir, yo tengo cáncer, pero tal vez no me van a dar una pastillita. Un luminal A, tú tienes 80 años. Mira, qué bien. Y un tumor pequeño. Mira, con esta pastillita, que lo que es el estrógeno, tamoxifeno, tú te la puedes tomar y a los 6 meses valoramos y se desapareció. Fíjense ustedes, uno de más agresivo a otro menos agresivo. Así es, El, doctor. Y mire qué bueno que usted menciona una palabra que no se la había escuchado a ningún cirujano y mucho menos a un cirujano oncólogo. No es saber ni que me indiquen, ni que me remitan, ni me refieran a un paciente para operar. Es saber cuándo no operar. Y saber cuándo no operar significa conocer la patología, estudiar la patología. Fíjese como usted señala los tipos de cáncer, los tipos de tumores, a qué son positivos estrógenos, porque ese temor, doctor, principalmente en el cáncer de mama, de que me diagnosticaron cáncer de mama. Bueno, hija, te embromaste, eh, te van a amputar el seno y ya ese es el primer golpe de efecto psicológico que sufre la mujer que es diagnosticada. Doctor, pero hay
en este país en el riesgo, hay a su juicio con respecto del cáncer de mama, la educación, la orientación adecuada. Conoce a la mujer dominicana, se le instruye y se le dirige hacia saber cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama. Sí, porque el cáncer de mama no es como muchos cánceres pueden ser evitados, lo que dependen del cigarrillo, de contaminación ambiental, pero el cáncer de mama no es prevenible, sí. Entonces lo que uno tiene que tratar de detectarlo lo más temprano posible. Y eso es importante. Mire, ahora en octubre nosotros vamos a las escuelas, concientizamos, le decimos a las niñas, levanten la mano si su mamá sobrepasa los 40 años. Cuando usted vaya a su casa, le dice a su mamá que si tiene, que si se hizo su mamografía, porque las hijas son más, los jovencitos y las jovencitas son más insistentes. De hecho, yo he tenido estudiantes que han diagnosticado cáncer en sus madres porque, qué sé yo, una buena orientación. Y ellos dicen, déjame aprender a ver cómo yo examino, porque yo vi cómo era. Yo tuve dos casos así. Parecen anecdóticos, sí, pero si de tantos miles de personas yo logro detectar un tumor que mientras más temprano es mejor, porque tenemos estadios como T, tamaño del tumor, N si tiene afección nodular, M si tiene metástasis. Y eso se aplica a todos los cánceres. Y comenzó con la mama. Y comenzó con la mama. Y en nuestro país, doctor, el cáncer de mama increíblemente se ha expandido esto y antes era muy difícil y la mujer, uno se enteraba de que una dama estaba padeciendo cáncer de mama, pero ahora es muy... Y eso tiene mucho que ver a nuestro juicio, doctor, con esa formación, con esos estudios de ustedes, los cirujanos oncológicos, oncólogos, y los que se dedican al estudio de la patología del cáncer de mama, Se porque llama hematólogos. tiene sus intríngulis. Hay factores, doctor, que de riesgo y factores hereditarios en el cáncer de mama. Claro que sí. Dentro de los factores pueden ser algunos que son fijos y otros que son, vamos a decir, flexibles. Por ejemplo, se demuestra que si usted nació en Europa del Este, usted tiene mayor posibilidad de padecer un cáncer de mama o lo que son de América del Norte y esas cosas, porque es más frecuente. Ahora, como usted decía, en República Dominicana, que somos del Caribe, sin embargo, la causa número uno ahora mismo en cáncer en la mujer, cáncer de mama, sobrepasó el cáncer cervicuterino, que era el que nosotros veíamos cuando estudiábamos medicina, pero que el diagnóstico se ha aumentado de una manera extraordinaria. Hoy hay más especialistas, imagenólogos que ven detalles que parecen ciencia ficción. Ellos dicen, yo veo una sombra y te dan unos detalles que tú dices, wow, hasta uno mismo se sorprende porque se han aumentado especialistas. Aquí en Santiago por lo menos tenemos unos 3 o 4 personas que se dedican a mamas y son, pues, te dan detalles que, y el BIRAX, que a popularizarse esa nomenclatura que ya ahora se usa en tiroides T-RAX, por la mama que se usó BIRAX, se usa también en el hígado. O sea que ya fíjense ustedes, otra vez la mama poniendo, porque el BIRAX hizo que en el mundo se hablara un solo lenguaje, que significa Breast Imagen Reporting and Data System, sistema de data de reporte en imagen de mama. Entonces, cuando a un médico le ponen BIRA 4A, wow, BIRA 4A, tengo que hacer biopsia. Pero ¿qué porcentaje tiene de posibilidad? Ya está eso. Se ha hecho estadística. Tiene de un 2 a un 10%. O sea, de posibilidad. Puede ser menos de un 10 o puede ser por encima de 2. Pero en China ya se usa el BIRAX. En todo el mundo entero. O sea, ya usted le manda a un familiar suyo de Estados Unidos, mira, me salió esto aquí que tengo un BIRA 3. Y dice, bueno, dice probablemente benigno, seguimiento a corto plazo, pero es bueno que te examine. Pero espérese, doctor, eso del virrea es importantísimo porque usted me está diciendo entonces que no toda la presencia de bulto en la mama o en las axilas
hinchazón o endurecimiento pudiera ser un cáncer de mama. No, muchas veces hay señoras que tienen mamas axilares, que tienen un bulto en la axila, por lo regular son mamas accesorias o supernumerarias. No todos los pacientes que tienen el pezón hundido es porque tienen cáncer, como nos decían a nosotros en la escuela de medicina, sino que si un paciente me dice, bueno, yo siempre he tenido el pezón hundido y con los niños cuando yo daba el seno también, y no tiene, detrás del pezón no tiene una lesión, y la historia que ayuda muchísimo, la historia nos hace el 70% del diagnóstico. Entonces, cuando uno hace un estudio complementario, que ya uno dice si tiene menos de 40 años, también como usted decía, dentro de los factores de riesgo está la herencia. Tú dices, ok, cuando yo comienzo a hacer una mamografía depende. Si a tu mamá le dio cáncer cuando tenía 40 años, sus hijas deben comenzar 10 años antes que le comenzó a su madre a chequearse. Claro, por debajo de 25 años no es útil la mamografía. Es muy difícil. Se puede hacer una resonancia o una sonomama, que es mucho más sencillo, una sonografía, una ecografía mamaria. O sea que nosotros podemos tener así, hay que ir como dilucidando, porque hoy en día uno tiene que hacerle un traje a la medida a cada paciente. Ese es el objetivo de la oncología. Doctor, fíjese, usted está señalando que de 25 años abajo no tiene mucho sentido el asunto de la mamografía, pero las campañas publicitarias, la campaña de los comités y los grupos de lucha, dice que la mujer debe comenzar a auto diagnosticarse, a tocarse la mama desde el desarrollo Eso de sí es la importante. mujer. ¿Es eso así? No, bueno, es importante. Cuando un paciente se palpa una masa o una paciente se siente una masa, nosotros estamos tarde ya. Ella debió haberse hecho un estudio y que no se detectara con las manos. No es que la mayoría de los que llegan es porque se detectan algo. Eso puede ocurrir. Pero lo ideal es que el paciente venga sin detención de nada y que sea una microcalcificación o una mamografía o que sea una dilatación o que sea una masa que se ve milimétrica, irregular en el cuadrante super externo de la mama, tal, derecho e izquierdo. O sea, lo ideal siempre sería que sean los estudios que vean cosas por debajo, mientras más pequeño mejor. Mi papá decía cosita chiquita, él decía una palabra, pendejada, decía él, como viejo al fin, pequeña. Problema chiquito, mucho mejor todavía. Esa es la idea. Doctor, usted mencionó, Elvira, y hablábamos del asunto de la mujer tocarse, de la mujer comenzar a autoscultar su mama. Pero esto de Elvira, doctor, ¿cuán grave y en qué grado de este tipo de medición de tumores cancerosos, el cáncer es obligatorio ser extraído mediante cirugía? Hoy en día el propósito siempre es hacer el diagnóstico sin abrir el seno. Lo ideal siempre es hacerlo con aguja gruesa, número 14. Se llaman aguja de corte o popularmente le decimos true cut o cora biopsia, o sea, biopsia de corte, por decirlo así, o aguja de corte. Porque si usted está pensando, un paciente, por ejemplo, que uno está pensando en darle quimioterapia, siempre debe dejar el tumor intacto. Y la aguja nos ayuda a dejar un tumor intacto para saber si la quimioterapia, cuando se la administren, está haciendo efecto. Ya después de 2 o 3 quimios, esa masa comienza a responder y el oncólogo clínico y todo el mundo puede verificar que es así. Entonces tratamos de no romper la estructura del cáncer, sino que tratamos de hacer diagnósticos siempre lo más mínimo posible. Por lo regular, con aguja de corte número 14, y ya hoy en día el que se dedica a mama, lo ven mal si abre una mama para hacer diagnóstico. Tiene que hacer diagnóstico, incluyendo de cáncer, se hace inmuno porque uno saca trocitos de tejido 5 o 6 que son más o menos de 1,5 centímetros cada golpe que uno hace. ¿Sabe? Por eso es importante.
Doctor, entonces, quiere decir que hay procedimientos, tratamientos preoperatorios. Usted habla de quimioterapia antes de tocar el tumor, antes de llegar a abrir la mama, antes de la cirugía. ¿Y por qué razón entonces también después de la cirugía hay tratamiento de quimioterapia y radioterapia? Bueno, lo que pasa es que depende del estadio. ¿Qué te tiene ese tumor? O sea, si un tumor está por encima de 2B o 2 por lo regular, y depende de la biología, porque si un luminal A no responde bien a la quimio, pero sí responde bien a la hormonoterapia. Entonces uno tiene que barajar qué tipo de tumor es cada uno. Y para eso necesitamos hacer la biopsia de corte. ¿Con qué? Cuando el BIRA es 4A, 4B y 4C, porque el 4 se divide en 3. Y el 5 ya tiene, usted tiene un porcentaje de un 95% de que sea un cáncer. Y el BIRAC, cuando se conoce, le han dado quimio, lo que sea, y tenemos que valorar si ha funcionado el tratamiento. Entonces, como ya tiene un cáncer diagnosticado, el radiólogo, usted le pone la historia y él le pone BIRAC 6. Entonces, es importante que todos los pacientes no van a cirugía iguales. Entonces, hoy en día hay que conocer bien el estadio, decir, bueno, esto es un estadio 2, estadio 3. Si es un paciente metastásico, o sea que si tiene enfermedad grosera en la axila, supraclavicular, los ganglios, si tiene enfermedad en pulmón, en hígado, en hueso, es un paciente que la cirugía no es el goal, no es donde yo estoy apuntando, yo tengo que apuntar sistémicamente. Ya se ha demostrado que el cáncer de mama, para pensar en ello, es una enfermedad sistémica, tiene un potencial sistémico. ¿Qué quiere decir? Que aunque sea un tumor pequeñito, puede irse a muchas partes del cuerpo. E incluso hay pacientes que yo le puedo hacer estudio genético o lo que le llaman un oncotype, si yo tengo duda de si le conviene o no la quimio. O sea que hay estudios hasta para eso. Por lo regular, si se le da quimio de neoadyuvancia es porque tiene un estadio que así lo amerita o una biología que así lo amerita. Entonces, si es un tumor pequeño, que tiene un estadio temprano, que tiene una biología luminal A, con baja replicación, pues mucho más fácil entrar a cirugía con él. Doctor, usted mencionó el oncotype. En el oncotype se determina si el tumor es positivo a estrógeno o no. En el caso del tratamiento del cáncer con estrógeno, el cáncer positivo a estrógeno según resultado de la prueba del Oncotype, del estudio del Oncotype, el retorno del cáncer, la reaparición del cáncer, es tan frecuente, menos frecuente que el cáncer no positivo a estrógeno. Por lo regular, el cáncer positivo es más frecuente. O sea, tanto luminal A como luminal B. Porque ¿qué sucede? Que el luminal B también tiene estrógeno y progesterona. Lo que cambia es el grado de replicación. O sea, si tiene un KI, lo que se llama la proliferación celular, si tiene un motorcito muy agitado, de esos que crecen rápido, hay luminal B, porque el KI, ya que sea por encima de 14 o por encima de 10, depende del laboratorio. Por lo regular aquí usamos 14. Entonces ya uno lo subclasifica si es por encima de 14 el grado de replicación o por encima de 20. Uno puede clasificarlo un luminal B, aunque tenga receptores de estrógeno y progesterona. El Oncotype es una prueba genómica que es para ver pronóstico de pacientes. No solamente está el Oncotype, está el Endopredi, eh, hay varios que son comerciales, vamos a llamarlo así, pero que están aprobados por la NCCN, por ejemplo, y aquí en nuestro país también. Luego de diagnosticada la mama, luego de diagnosticarse el cáncer, independientemente del VIRAT, del cáncer, ¿cuáles son las medidas que debe tomar una dama en el caso del cáncer de mama de la mujer? Porque hay cáncer de mama en hombres, muy raros, pero los hay. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar una mujer con respecto de su mama? O sea, cuando tiene ya un cáncer diagnosticado, Cuando bueno, sí, cuando tiene un cáncer diagnosticado, lo primero que hay que estar seguro de que no se ha salido del lugar donde está.
O sea, estar seguro de que no esté en pulmón y para eso hay que hacer el estudio de extensión. Lógicamente que la guía, en República Dominicana somos más estrictos que en otros sitios, pero aquí no hay guía. Ojalá que se normatice una guía. Nosotros nos llevamos de la guía norteamericana, pero aquí muchas veces se le hace gammagrafía ósea a todo, aún en estadio 1 y no es necesario. Si no tiene la fosfatasa elevada, si no tiene dolores óseos, por lo regular no hay que tocar, hacer una gammagrafía ósea por si acaso tiene metástasis. Pero aquí le mandan a hacer tomografía de tórax, abdomen, pelvis, gammagrafía ósea. Y si es un triple negativo, muchas veces se manda a hacer un PET scan, que es cuando te revisa todo con una glucosa marcada y que tiene afinidad al cáncer por esa glucosa y donde capta puede ser un foco de metástasis. O Eso sea, es, tenemos inclusive, doctor, una pregunta de una amiga de consulta participativa diagnosticada con cáncer de mama, operada por cáncer de mama, se le practicó cirugía, se le hizo la mastectomía, su tumor dio positivo a estrógenos, es tratada con estrógeno, con Arimidex, 1 miligramo, pero cada 6 meses se le indica TAC de cráneo, abdomen, pelvis, cada 6 meses contratados. Ella se queja de que eso puede o le está afectando su salud. ¿Es cierto, doctor, eso? realmente hay regulaciones, no Ajá. necesariamente hay que hacerlo cada 6 meses, pero va a depender de la biología y los factores de riesgo que tenga el paciente. Si un paciente que tenía muchos ganglios, un paciente joven, uno como que es más conservador. Aunque el Arimidex se ve que no es un paciente joven por una razón. Eso es un inhibidor de la aromatasa. Entonces se usa natrazol, letrozol, semestane, que son nombres genéricos. El que usted dijo un nombre comercial. Entonces, ese de primero, anastrozol, que es 1 miligramo, y letrozol tiene 2 miligramos, y ese semestane que tiene 25. Esos son para pacientes posmenopáusicos. Aunque también se puede usar tamoxifeno pacientes que tienen problemas de osteoporosis, problemas óseos de por sí, muchas veces se puede usar, pero se ha demostrado que los inhibidores de la aromatasa funcionan mucho mejor que eso. Doctor, relación del cáncer de mama con cánceres ginecológicos, con cáncer en mujeres que no le han sido practicada la mastectomía, que le han conservado el seno. ¿Cuáles son las posibilidades de que esta mujer, que dicen que a los 5 años, pues es que puede ya estar retornando la célula cancerosa? ¿Cuánto tiempo pudiera tomar este cáncer en retornar y o afectar la mama que estaba sana? Bueno, si tomamos la primera se me fue realmente, pero la segunda es en qué tiempo uno, por ejemplo, es que el cáncer depende de la biología del cáncer. O sea, la primera, este paciente que responde bien a hormonas le va mucho mejor. O sea, cuando tiene, porque las hormonas te evitan el cáncer contralateral y evitan que el cáncer vuelva en el mismo lugar. Ah, bueno, la cirugía conservadora. Realmente se ha demostrado que si usted deja un buen margen, específicamente que no afecte la tinta, sin afectar, que el tumor llegue hasta la tinta sin atravesarla, ya es suficiente en un infiltrante. Aunque el in situ, vean paradoja, el in situ es más suave que un infiltrante, porque no ha roto la membrana basal cuando es in situ. Sin embargo, es más exigente con los márgenes y debemos dar mínimamente, aunque sea 2 milímetros de margen. Mientras más mejor. Si le podamos dar 1 centímetro, excelente. Pero fíjense ustedes, ya Humberto Veronesi, con los estudios que dirigió el NSBAP 06 de los Estados Unidos, porque los cirujanos no querían participar en esos estudios y tuvieron que ir a Italia y un oncólogo clínico llamado Bonadonna y un cirujano eminente llamado Humberto Veronesi estuvieron de acuerdo con analizar si quitar menos era igual que quitarlo completo el seno. Y después también los canadienses, y después ya se han hecho, ya se ha demostrado que si yo doy margen suficiente y, y el paciente yo le dejo la mama libre, pues es igual que yo a veces he hecho una mastectomía. Lo único inconveniente es que para equiparar una cirugía, vamos a decir conservadora, como se llama hoy,
con una radical es que yo tengo que darle radio al paciente. Tengo que darle radio al lecho tumoral para ponerlo al mismo nivel que una mastectomía. Pero hoy en día también ustedes pueden hacer una mastectomía con preservación del complejo areola-pezón y hacerse una reconstrucción inmediata o una mastectomía con reconstrucción, con expansores. O sea que ya hay muchas cosas. Se hizo ya aquí en Santiago y en Santo Domingo, se hizo una cirugía por mínimamente invasiva, o sea, como si fuera con óptica y haciendo una mastectomía entrando una cámara, como cuando se hace la paroscopía o toracoscopía, o sea, o endoscopia. O sea, doctor, que retomando, cuando el tumor es infiltrante, depende de ese tipo de cáncer y de cuán infiltrante es el tumor para que haya retorno de cáncer en la mujer y o afectar su mama sana. Sí, esos son factores de riesgo que tiene. O sea, si por ejemplo, usted mencionaba, que ya ahora recordé la pregunta, usted relacionaba los cánceres ginecológicos, el cáncer de ovario, lo que se llama, hay dos cromosomas que se descubrieron, el breast cancer, o sea, BRCA1 y BRCA2. Casi siempre se asocia a ovario, colon, mama, o sea, que se relacionan. O sea, ya se saben que hay cromosoma 13 y cromosoma 17, dónde se transmite esa enfermedad. O sea, y es dominante y es importante. Por eso, eh, si en una familia, por ejemplo, hay un hombre con cáncer de mama, todas esas mujeres tienen que cuidarse. Porque de por sí el hombre que se asocia más a un cáncer hereditario. Pero si una mujer le da cáncer por debajo de los 40 años, también es importante. Entonces y si tú tienes un antecedente como hizo Angelina Jolie, creo que tenía familia, su madre tenía un cáncer de ovario, ella tenía una sospecha, le hicieron el BRCA, ella dijo, quíteme los dos senos y los ovarios y el útero. Eso se llama una cirugía se llama de reducción de riesgo. Eso fue muy comentado, doctor, porque esta mujer la señalaron como una mujer valiente que prefirió la amputación de ambos senos y se hizo la reconstrucción, lógicamente, de ambos senos. Doctor, brevemente, porque hay un caso con respecto ya en lo personal del doctor Juan Bautista Vila Reynoso. Tenemos la información, es una información pública, doctor, de su posición, sobre su posición como director de cirugía del Hospital de Santiago. Hemos visto que usted fue desvinculado porque, como llaman los medios de prensa, por hacer unos señalamientos o denuncias sobre manejos irregulares. Doctor, ¿cuál fue el motivo? Dígaselo usted a las personas, a los televidentes. ¿Por qué hubo esa separación de un médico dedicado, de un profesional entregado, reconocido en su comunidad, reconocido en el mismo hospital y por los pacientes como un profesional honesto, serio y capacitado? ¿Qué motivó esa desvinculación, doctor? Bueno, realmente ya hace un tiempecito yo estaba teniendo divergencia con el director del patronato, que al mismo tiempo es el director del Instituto Oncológico, el ingeniero Héctor Lora. Entonces yo de por sí me reuní con él y le dije que a él le convenía que hacer las cosas bien claras, que no le convenía hacer lo que estaba haciendo, que se veía muy, o sea, ¿qué es lo que estaba haciendo? Primero, no había llamado a elecciones. Segundo, ¿quiénes componían el patronato? Su ex esposa, que es la vicepresidenta, él es presidente y tesorero a la vez. Es una institución que no debería, desde el punto de vista ético, a usted no le conviene, le dije yo, porque usted no, ¿verdad? Y usted está manejando esta institución de manera muy personalista. Esta es una institución grande que tiene 60 años. Usted debería, qué sé yo, poner un poquito, abrir un poco y que las cosas, que usted rinda un informe, que usted tiene 9 años y no hacen elecciones según los estatutos cada 2 años. Lógicamente, ya yo tenía la sospecha porque alguien me había soplado que él había dicho que me iba a cancelar. Entonces me sacó la cancelación y me la dio.
Pero realmente ahora yo no estoy preocupado porque me vinculen. Yo trabajo también en salud pública y trabajo a nivel privado, pero yo lo que quiero es que se resuelvan los problemas ahora. Por Así ejemplo, es. su Doctor, comadre y es la otra. una pregunta, porque el director del Servicio Nacional de Salud dijo que este hospital no tiene nada que ver con el Estado. ¿Es este hospital privado? ¿Es un hospital? ¿Quiénes son los dueños de este hospital? Bueno, pero es que es como si yo le preguntara a usted, la Plaza de la Salud tiene un patronato, ¿verdad que sí? Y yo le pregunto, Sí, ¿de quién es la Plaza de la Salud? o del Estado. No Bueno, es del Estado. lo mismo es esta institución, que es autogestionable, que ciudadanos dominicanos con fines altruistas, cuando empezó, eh, fundaron, dejaron el cuero, por así decirlo, perdón la expresión. Entre ellos yo, siendo estudiante, recogía en las esquinas para comprar dobló para el oncológico de aquí de Santiago. Porque la Universidad de Ucamaima nos mandaba a la calle en octubre y nosotros en las esquinas recolectando y para que aprendiéramos la importancia que tiene, las necesidades que hay. Y nosotros fuimos de los primeros, esos bloques están ahí, y cada detalle de lo que está ahí. Después el Estado Dominicano construyó la segunda planta, en el 86 creo que era Jorge Blanco que estaba. O sea que no es un asunto de que esto, lo que pasa es que el gobierno ahora se siente, yo lo entiendo, se siente con una tensión y atacado. Sí tiene que decir que es verdad, nosotros no tenemos nada que ver, pero ustedes son los regidores de la salud de este país. Nosotros no somos los que tenemos que regir esa institución porque tiene sus estatutos, pero una institución debe conducirse correctamente. Y eso es Así lo que es. quiero decir. Nosotros no somos los que estamos gobernando ahí, pero nosotros vamos a investigar qué está pasando. Por lo menos se ve elegante. Yo no estoy diciendo Así- que SENASA, pero SENASA está allá. 98% de los pacientes son de SENASA. El El 98% de los pacientes son de Están SENASA, ahí de SENASA subsidiado. de En ese, SENASA subsidiado. él Bueno, me dijo que SENASA le debía 300 milloncitos de pesos. bueno, doctor, permítanos hacer un llamado al patronato del hospital y simplemente decirle al honorable patronato que el doctor Juan Bautista Vila Reynoso es una herramienta de profesionalidad y de moralidad que debe seguir apuntalando clavos en esa entidad de salud. Ese es nuestro pensamiento. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero dígale a los amigos de consulta brevemente dónde contactar al doctor Juan Bautista Vila Reynoso. Bueno, los pacientes del oncológico mismo me están llegando a mí porque yo trabajo en el Cabral Ibáez, que queda al lado del oncológico. Sí, Ahí sí. hay un complejo hospitalario que está dermatológico, el Hospital de los Maestros, el Instituto Oncológico y el Cabral Ibáez. O sea que está todo como conectado ahí, es un gran lugar. Estoy también en el Instituto Materno Infantil y Especialidades. Estamos para su servicio y, lógicamente, siempre mismo de siempre. Bien, doctor, gracias del Arma por conceder nuestra entrevista y de más está decirle que las puertas de consulta participativa están abiertas para usted, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Juan Bautista Vila Reynoso, cirujano oncólogo, donde estuvimos consultando sobre todo lo que tiene que ver con las cirugías, los procedimientos y el tratamiento del cáncer de mama. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima consulta.